Artísticos y literarios de Unamuno siempre estuvieron al servicio de la problemática que en cada momento pretendió abordar. Hay que recordar, muchos lo olvidan injustificadamente, que nuestro protagonista estuvo exiliado desde 1924 a 1930, confinado en primer lugar en Fuerteventura por decisión del directorio de Miguel Primo de Rivera, desplazándose más tarde a París hasta recabar finalmente en Hendaya. Esto recomiendo muchísimo a los unamunianos, los unamunólogos, ya voy acabando de verdad, que me voy a pasar. Y lo hemos hablado antes, de que no me podía extender. Yo sí lo he hablado. No, y me has echado la bronca como no te extiendas más, porque a partir de la hora, bueno, que estaba recomendando y no he recomendado. Las cartas del destierro están publicadas en la Universidad de Salamanca de Bath y es un testimonio absolutamente único de cómo un exiliado se siente en una patria entre dos bandos, y es, creo que, un testimonio absolutamente actual. Ya sabemos que Unamuno llegó a dirigirse a sus conciudadanos en las Cortes de la República, en el 31, bueno, en fin. Pongamos en valor los avatares pasados de la vida de Unamuno, y esto es para reseñar las contradicciones internas de Unamuno, frente a los que solo recuerdan su adhesión al levantamiento de los generales en el 36. Unamuno había visto ir a la cárcel al director de La Lucha de Clase, del diario donde escribía, muy jovencito, Valentín Hernández, por un artículo suyo, por un artículo del propio Unamuno que se llamaba Los tribunales militares, que ponía a los militares a caldo, absolutamente. Combatió el pretorianismo y las aventuras militares tanto en la guerra de Cuba como en la del norte de África, y en fin sufrió el destierro, que ya he mencionado. El liberal que siempre llevó en su corazón le hizo rectificar pronto aquella inicial adhesión al golpe de Estado de los militares. Lo hizo cuando se dio cuenta de que estos y sus seguidores usaban tal adhesión como arma de propaganda, es decir, usaron al propio Unamuno como arma de propaganda, y recordemos que Unamuno, el féretro de Unamuno, es llevado por falangistas. Es decir, esa promoción de Unamuno sigue una vez muerto Unamuno. A Unamuno lo utilizan antes de muerto y después de muerto. Lo hizo cuando se dio cuenta, bueno, como digo, pero murieron sus dos amigos, Castro Prieto Carrasco y José Andrés Manso, el que era por entonces alcalde de Salamanca. Bueno, dejando a un lado estos avatares históricos, que en cualquier caso tienen una gran importancia en Unamuno, volvamos a 1903, 10 años después de su crisis, cuando escribe Niebla, que podríamos catalogar como una suerte de pesadilla nihilista que refleja la desesperación del ser humano en cuanto existente. Bien, me voy a ir a la última página y quien se quiera apuntar a las cervezas, pues... Vale. Bien. Y terminamos, os lo prometo. En 1902 aparece la segunda novela publicada por Unamuno, Amor y Pedagogía, una sátira en la que se mofa del ideal y de los proyectos pseudocientíficos de Don Avito Carrascal, que quiere programar al detalle la educación de su hijo Apolodoro. Aquí otra vez el Unamuno griego, Apolodoro, Apolos Doros, es decir, el regalo de los dioses, un regalo de los dioses. Los dioses le dan un regalo en forma de hijo a Don Avito Carrascal, y no tiene otra cosa que hacer Don Avito que educarle según las leyes científicas de la pedagogía, haciendo que ese niño acabe como acabe, que no lo voy a decir porque seguramente haya alguien que despistado no se haya leído Amor y Pedagogía, y que recomiendo encarecidamente. Pasaron años entre Amor y Pedagogía y la siguiente novela que publicó en 1914, quizá la más célebre, Niebla. Como en el caso anterior, al igual que en el caso de Abel Sánchez, La tía Tula o San Manuel Bueno Mártir, lo relevante es el núcleo, el meollo de tales novelas, esto es, los problemas anímicos, surgidos de conflictos interiores de la persona. Aquí el escenario es el alma misma, el fondo de la persona, excepto en Paz en la Guerra. Yo creo que en Unamuno no hay escenarios físicos, el escenario es el alma de los personajes, es un escenario, digamos, anímico. Aquí el escenario es el alma misma, el fondo de la persona. En Amor y Pedagogía, Vito Carrascal fracasa estrepitosamente como padre. Bueno, no voy a leer eso porque destripo. En Niebla, Augusto es víctima de su pretendida generosidad con Eugenia, de la que se enamora, lo que le suma en un estado de crisis, en un dolor que le va a hacer volver la mirada hacia su propia existencia. Es decir, en Augusto, en el protagonista de Niebla, lo que ocurre es que Augusto intenta ir afuera, y cuando se da de bruces frente a la afuera, va hacia adentro, intenta buscarse a sí mismo. ¿Qué ocurre cuando va a buscar a sí mismo? Que da con su creador. Y su creador al final, pues ya sabemos lo que hace. O no hace. ¿Qué hace al final el creador de Augusto? ¿Lo mata? ¿Se suicida? ¿Cuál es la muerte de Augusto?
Incluso Unamuno, en el posprólogo, que lo llama a Niebla, lo deja bien claro. El propio Unamuno no sabe si él está matando, si le está haciendo que se suicide, si se está encaminando hacia la nada. No sabe muy bien Unamuno qué está haciendo Augusto. En cualquier caso, va hacia el no ser, que es lo que deseó muchas veces Augusto. En Abel Sánchez, el médico Joaquín Monegro envidia a su amigo el pintor Abel. La pasión que consume a Joaquín no es algo que sobrevenga de repente, sino algo que va convirtiéndose en una carga desorbitada. Todo el rato pasiones por todos lados. En la tía Tula, la protagonista, Gertrudis, no llega a ser madre biológica, pero su alma entera está llena de una única pasión, la maternidad. La pasión hace que consiga en la práctica ser madre del hijo de su hermana. Tula no vive sino por esta furia maternal, que la llama así Unamuno. La tía Tula estaba henchida de furia maternal, nos dice. Es la pasión que le hace vivir, y es la pasión la que nos hace vivir a todos, no la razón, la lógica. Una voluntad, la de dar a conocer lo más íntimo de sus personajes en sus más funestas contradicciones, que Unamuno deja ver en su ensayo Mi religión. Cito: mi empeño ha sido, es y será los que me lean y piensen y mediten en las cosas fundamentales, y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. Yo he buscado, que es precisamente lo que nos ocurre hoy, nos dan todo hecho. Yo he buscado siempre agitar y a lo sumo sugerir más que instruir. Yo, si vendo pan, no es pan, sino levadura o fermento. Es decir, para que nosotros nos hagamos el pan. En definitiva, ya voy acabando, lo prometo. En definitiva, podemos hablar, y lo puedo prometer, podemos hablar que las novelas de Unamuno están aunadas por un tono confesional que habla del yo y se dirige a un tú, otra vez el tema del lenguaje con el que abrí, resaltando la importancia de la individualidad concreta y personal que expresa abierta o veladamente sus cuitas espirituales. Para resaltar este elemento, considero Unamuno no es necesario acudir al mundo exterior, sino que el autor vasco bucea en el alma humana e intenta expresar sus pasiones, sus anhelos y, en última instancia, su dolor. Un dolor que se convierte en elemento esencial de la sensibilidad unamuniana. No, por supuesto, aunque también el dolor físico, sino sobre todo el espiritual. El dolor, digamos, ontológico. El dolor de ser, si es que lo llama así Unamuno. Nos duele el ser, nos duele ser. Es el dolor que pregona en el sentimiento trágico de la vida, el dolor de la finitud, el eternismo o búsqueda de infinitud, de la eternidad de la que he hablado antes. Por ello es Unamuno eminentemente un autor trágico. Aquí mi tesis y la de Pedro Cerezo Galán, y no estoy descubriendo aquí nada. O sea, Unamuno es trágico desde que empieza a escribir hasta que acaba. Por ello es Unamuno eminentemente un autor trágico, por experimentar la miseria de la existencia humana de una forma que puede calificarse incluso de obsesiva. En pocos autores narrativos se halla un tratamiento tan vivo y real del drama de la criatura humana, drama que surge de la aspiración a ser siempre y de la frustración que representa la muerte frente a esta aspiración, que por cierto también es nuestra esperanza. En Unamuno, nuestra más grande tragedia es nuestro gran don, nuestro más grande don. O nuestro más gran don. Eso es difícil de conjugar, habría que ir a... es decir, que seamos finitos, o la eternidad, que no podemos eternizarnos, que no podamos eternizarnos en esta vida, es nuestra esperanza, pero a la vez es también nuestra condena. Es nuestra condena, no podemos eternizarnos en un mundo finito. La tragedia de un yo que quiere ser sí mismo, pero que quiere serlo siempre. Sin duda, el rasgo más distintivo de Unamuno, la aspiración a ser siempre, la insatisfacción con la condición finita del yo, el horror a la nada, constituye la forma de instalación del ser humano en el mundo. Augusto, en Augusto, en Niebla, al final lo que hay es pavor por la nada. No puede concebir que se vaya a acabar su vida, no lo puede concebir, y por eso entabla ese diálogo con su creador. ¿Cómo me vas a matar? ¿Cómo va a acabar mi vida? No quiero que acabe. Todo el rato la voluntad, esa voluntad trágica. Esta forma encierra en sí mismo el carácter trágico del destierro de nosotros mismos. El ser humano, para Unamuno, no siente la tierra en que habita como un hogar de comodidad, y él lo sintió en sus propias carnes. La tierra no es el lugar donde podemos hallar la felicidad, descartando la incapacidad de todo existente de satisfacer esta aspiración natural a la eternidad. Quizá podamos ver aquí de nuevo a Nietzsche como el filósofo alemán, cuando el filósofo alemán, en uno de sus fragmentos póstumos aseguraba que el placer, decía Nietzsche, esto estoy transliterando, pero no es así, el placer, decía Nietzsche, siempre quiere eternizarse, el placer siempre quiere eternidad. El placer, cualquier tipo de pasión, incluso el dolor, quiere eternidad. Nosotros no queremos el dolor, pero el dolor quiere eternizarse, por eso acontece, y todo lo que acontece como pasión quiere ser siempre, y nosotros somos pasión. Y recordemos aquella cita inolvidable de la que
quizá Unamuno tomase buena cuenta en la primera obra publicada de Nietzsche, en El origen de la tragedia. Dice Nietzsche, es una cita preciosa, dice Nietzsche, la tragedia se asienta en medio de este desbordamiento de la vida. Nietzsche aquí está utilizando una palabra que luego retomará Hannah Arendt. Ya voy a terminar, os lo prometo, de verdad, dadme 3 minutos. Utiliza una palabra que en alemán es tal cual Zwischenraum, es decir, Zwischen es la preposición entre, Raum es espacio, es decir, es un espacio intersticial. Nietzsche está haciendo alusión aquí a que nuestra vida se da en un espacio intersticial, nuestra vida es un entre, nuestra vida es un aquí, recorrido y aquí, y se acaba, hay puntos. Bien, dice Nietzsche, y la leo es que podría estar comentando una cita de Nietzsche 3 horas y no puede ser posible. La tragedia se asienta, bueno, sí puede ser posible, pero no debe ser posible. La tragedia se asienta en medio de este desbordamiento de vida, dice desbordamiento de vida, sufrimiento y placer, en un éxtasis sublime, y escucha un canto lejano y melancólico. El tiempo del hombre socrático ha pasado, dice Nietzsche. Ahora osad ser hombres trágicos. Esto podría ser un imperativo unamuniano absolutamente. Osad, atreveos a ser hombres trágicos, pues dice, seréis redimidos. Y utiliza la palabra alemana para redención que utilizaba Lutero, Erlösung, que es liberación, redención, etcétera, etcétera. Está utilizando un lenguaje eminentemente teológico, Nietzsche. Nietzsche, vale que es el primer Nietzsche, pero bueno, en fin. Esto lo retoma Unamuno absolutamente y lo hace suyo, lo unamuniza, como él decía. Yo no soy de ninguna idea, no tengo ideas, yo soy unamuniano, unamunista decía que era Unamuno, y en fin lo era. En fin, Unamuno se mueve necesariamente en la tragedia, ya que quiere ser sí mismo, esto es, quiere ser la criatura mortal que es, y al mismo tiempo quiere serlo todo, quiere la infinitud, y al igual que él, la mayor parte de sus personajes. La fuerza con que Unamuno ha expresado este drama en sus ensayos, en su poesía, en sus novelas, constituye su aportación, yo creo, más original. Una fuerza que enlaza con la exaltación de la voluntad, pues es esta la que define a la persona. No lo que somos marca nuestro ser, sino lo que queremos ser, esa voluntad. Somos una... estuve hace poco, a lo mejor no sé cómo sentar esta anécdota, pero bueno, yo en fin la cuento. Estuve encerrado en Segovia, duré día y medio porque mi ánimo no me dejó estar más, pero estuve encerrado con monjes jerónimos en el monasterio de Santa María del Parral, en Segovia, a principios de agosto. Y yo le decía a uno de los hermanos jerónimos, yo no soy, o sea, soy cristiano heterodoxo como Unamuno, pero quiero decir, me gusta experimentar todo tipo de religiones y todo tipo de experiencias en este sentido. Perdonad por este excursus personal, pero viene a cuento. Y me decía, viene a cuento de esta voluntad que está lanzada. Y yo le decía a uno de los hermanos, que era sevillano, pero hermano, o sea, ¿qué fe tienen ustedes para estar aquí encerrados todo el día y estar entregados a la oración? Nada más que orar y orar y orar y tener fe en esa infinitud. Y me decía, hijo, bueno, se me pone todo de gallina, hijo, nosotros somos como una flecha lanzada al infinito. Y tú eres uno de sus flecos, uno de sus, no sé cómo se llama, lo que va detrás de la flecha. Bueno, tendrá un nombre técnico, pero bueno, la saeta, sí, o la estela, sí, bueno, el rastro, somos lo que va detrás de esa flecha, somos una flecha lanzada hacia el infinito y ese infinito se nos va a dar, lo que pasa que estamos en permanente tránsito. Y me dijo, hijo, tú tienes fe, y me quedé absolutamente pasmado. Como pasmado se quedó Unamuno frente a su fe, que no le daba la eternidad en este mundo. Yo le decía, pero hermano, es que no me están dando ustedes aquí la eternidad. Y me dijo, hijo, la llevas dentro. Entonces cogí, me fui y dije, vale, ya, pues, en fin. Y me fui a Sevilla a beber cervezas. Ahí, en ese momento, encontré la eternidad en Sevilla. También la encontré en ese momento, pero la encontré más que en la oración con los monjes jerónimos, que me parece una experiencia arrolladora y abrumadora, que os recomiendo a todos. La encontré en el entrelazamiento de pasiones, bebiendo esa cerveza después y primero con el discurso metafísico de ese hermano. Termino. El alma, en Unamuno, es un paisaje de abismos, de contrastes, de pozo trágico por ansiar lo imposible. Concluyo, y lo dice el papel, ya no sé si estoy mintiendo, o sea, concluyo con un poema de Unamuno de 1910 intitulado Nuestro secreto. No me preguntes más, es mi secreto, secreto para mí terrible y santo. Ante él me velo con un negro manto de luto de piedad. No rompo el seto que cierra tu recinto. Me someto de mi vida al misterio, el desencanto huyendo del saber, y a Dios levanto con mis ojos mi pecho siempre inquieto. Ay del alma
hay, del verbo haber, no una interjección, hay del alma en el fondo oscura sima y en ella hay un fatídico recodo. En nuestra alma está lo más oscuro, dice, que es nefando franquear. Es decir, dentro de nosotros está lo más oscuro, pero no podemos, es más, no debemos sortearlo. Es nefando franquearlo, dice Unamuno. Tenemos que enfrentarnos a esa oscuridad. Allá en la cima brilla el sol que hace polvo el sucio lodo. Alza los ojos y tu pecho anima. Conócete, mortal, mas no del todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Javier, muchas gracias a todos vosotros por acudir a esta actividad de amigos de Unamuno y, como siempre, un pequeño recuerdo para que tengas de este día de amigos de Unamuno y un... Esto no es pactado, os lo prometo. Y ahí tienes... Muchas gracias. Para que tengas un recuerdo de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.